Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente trabajar con estas dos librerías. ¿Qué son estas librerías FF, ¿no? Que es un poco el concepto ahora. Voy a adelantarme acá y voy a borrar la memoria para no tener nada en el directorio de trabajo y que todo esté bien. Ya. Lo siguiente que deberíamos hacer es justamente, si ya han instalado estas dos librerías, es simplemente habilitar. Habilito la librería FF y habilito la librería FF base, ¿no? Yo tengo una carpeta que se llama esta carpeta de Big Data, donde tengo algunos archivos de los que les he ido pasando, ¿no? Por lo menos para las sesiones de hoy, ¿no? Esta base de datos del COVID. Podemos trabajar con cualquiera de ellas, ¿no? Podríamos trabajar con cualquiera de ellas. Yo les he pasado la base de datos del 13 de junio. Podríamos trabajar con esta para tener los mismos resultados, ¿no? La idea es que una vez que lo descompriman, identifiquen la carpeta donde van a trabajar. Eso es importante, ¿no? La carpeta de trabajo. Porque lo que la librería FF hace, en el fondo, es eh, tratar de evitar lo que normalmente el ERE hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ERE cuando lee una base de datos? Básicamente carga todo el archivo, toda la base de datos al sistema o al programa en este caso para tenerla ahí lista para trabajar o para hacer consultas, ¿no? El ERE lo que hace es agarra el formato que nosotros leamos y lo transforma y lo pone en la sesión y aparece como un objeto acá, ¿no? Listo para usarse. El concepto de la librería FF es justamente tratar de no cargar todos los objetos, o al menos cargarlos en un sentido distinto, ¿no? Va a tratar de no directamente cargar toda la base de datos, sino previamente al cargado, va, va a transformarlo en una estructura propia de esta librería que trata justamente de crear ficheros con la idea de reducir el tamaño con el que se pueda cargar en el ERE. Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, va, va a particionar, va a crear diferentes ficheros para que justamente la subida al ERE sea mucho más rápida y no cargue tanto la memoria. Esa es un poco la idea de esta librería FF, ¿no? En estadística, por ejemplo, cuando uno utiliza el SPSS, el Stata, normalmente lo que hacen es eso, ¿no? Cargan toda la base de datos al programa estadístico. Y este concepto de partir ficheros que de alguna manera aparece con que lo tiene el Spark, ¿no? Internamente, lo tienen también otros paquetes estadísticos, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL con el uso del REDATAMP, que es un programa también estadístico para manejar censos, tienen un poco ese concepto de no necesariamente cargar toda la base de datos, sino cargarla a nivel de ficheros, ¿no? Como que parten la base de datos en muchos pedazos para después tratar de que cargar esos pedazos y hacer un poco más liviana la administración de esa base de datos, ¿no? Ese es un poco el objetivo de estas dos librerías, ¿no? Por eso requiere una serie de pasos, ¿no? Por eso requiere una serie de pasos para que esto funcione. Entonces, voy a darles algunos ejemplos con esto para que vayamos entendiendo la diferencia de usar esta librería y hacerlo de la manera convencional en el ERE, ¿no? Entonces, de la manera convencional, ¿qué es lo que haríamos con una carpeta, con un archivo de este estilo, ¿no? Pensaremos en este archivo que les he pasado, el del 13 de junio. Es un archivo que pesa 60 megas. Si vemos las propiedades que este archivo tiene, es un archivo CSV, ¿no? Entonces debería poder cargarlo como un archivo CSV, ¿no? Esa es la manera tradicional de trabajar con esto. Para hacer eso, normalmente podemos cambiar el directorio de trabajo hacia donde está el archivo de interés. En este caso está en esta carpeta el archivo de interés. Puedo ver los archivos, ¿no? que tengo en esa carpeta. Justamente el que me interesa es el del 13 de junio, que es este, ¿no? Este es el archivo CSV de interés, entonces lo que hago es cargar este archivo. Voy a cargar el del 13 de junio con el comando read.csv, con algún separador
con el que sepa que está configurado este archivo CSV. Si no lo sé, eso es relativamente fácil, es tratar de abrirlo con un editor de texto y mirar un poco cómo está, cuál es el separador que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá si lo abro con el Sublime Text, que es un editor de texto también, van a ver que el separador de los campos en esta base de datos son las comas, ¿no? Entonces, cuando haga el read CSV, el separador que tengo que utilizar son las comas, ¿no? El separador de las columnas. Es lo más relevante en esta primera parte, antes de subirlo. Así que ya tengo identificado eso. Además, la cabecera de este archivo CSV tienen los nombres de las variables, ¿no? Eso es como haríamos una importación normal. Compilamos. Como es un archivo un tanto pesado, no tanto, va a demorar algo, ¿no? En este caso ya subió. Y tengo una base de datos con 401.755 archivos, ¿no? Más de 400.000 filas y 35 columnas, 35 variables. Así lo haríamos de la forma tradicional, ¿no? Siguiendo un poco los procesos de importación del ERE. Acá les puedo presentar este comandito que es el object size, ¿no? El object size que nos va a permitir conocer un poco el tamaño del archivo, ¿no? El tamaño del archivo que ocupa ahora, ¿no? Dentro del ERE, ¿no? Como es un programa que está funcionando paralelamente, bueno, como está funcionando en la computadora, ese tamaño en realidad es memoria RAM que se está usando ahora, ¿no? Entonces el comando object size nos muestra el tamaño en bytes, ¿no? Para esto llevarlo a algo más familiar, deberíamos dividirlo entre 10.000 elevado a entre 10 elevado a la 6 para tratar de verlo como megas, ¿no? Para tratar de verlos como megas, creo que estamos bien. 10 elevado a la 6. Está bien, no debería haber problemas. Son alrededor de 90 megas que ocupa dentro de la memoria RAM del ERE. Está bien, ¿no? Son alrededor de 90 megas que ocupa dentro de la memoria RAM del ERE, ¿no? Este objeto. Podemos ver algo de la estructura de esta base de datos, ¿no? Es una base de datos justamente a nivel de personas con sus 35 variables. Tiene variables bien interesantes, ¿no? La fecha de la actualización justamente de la persona, un identificador único, origen, sector, entidad, municipio, y tiene un montón de información relacionada al individuo, ¿no? Si fue entubado o no, si tenía neumonía, su edad, su nacionalidad, si estaba embarazado o no, si provenía de algún sector indígena, si tenía alguna enfermedad de base, ¿no? Diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión, ¿no? Algún problema cardiovascular. Y es una base de datos que se actualiza cada día, ¿no? Entonces, esta base de datos que es de junio, podríamos tener una más actual a noviembre, que seguramente tiene muchos más casos. Es la que acabamos de cargar de manera tradicional, ¿no? Que pesa sus 90 megas. Ahora, para utilizar la librería FF y la librería FF base, hay una serie de pasos que tenemos que seguir. La primera es como de alguna manera se van a crear múltiples archivos para particionar esto, ¿no? Es necesario tener una carpeta, ¿no? Es necesario tener una carpeta donde nosotros, una carpeta temporal más que otra cosa, ¿no? Una carpeta temporal donde se vacíe la información, ¿no? Una carpeta temporal donde se vacíe la información o guarde la información temporal que genera esta librería, ¿no? Como estoy ahora en la carpeta Big Data, si yo sigo en esa carpeta, acá se va a crear la carpeta temporal, ¿no? Yo puedo crearla manualmente o puedo hacerla desde el ERE, ¿no? Crear una carpeta acá donde yo empiezo a poner los archivos temporales de la librería FF. O la puedo hacer también desde el sistema, ¿no? Desde el ERE. Desde el ERE puedo poner el comando system y justamente darle un comando dentro del sistema de Windows en este caso para crear una carpeta, ¿no?
hacer un directorio que se llame ffdf, donde voy a poner los archivos temporales. Como estoy en la carpeta Big Data, al hacer correr esto, lo único que pasa es que acá debería crearse una carpeta auxiliar. A ver, veremos dónde está nuestro directorio. Perdón, getwd. Estamos en la carpeta Big Data. Ahora sí debería crearse esa carpeta sin problema. Ya, pensaremos que estamos en la carpeta correcta, vemos el directorio y ya. A ver, con esta deberíamos crear la carpeta. Bueno, y deberíamos crear y definir la carpeta temporal, ¿no? En ese directorio. Con eso, bueno, hasta que le empecemos a meter algo, me imagino que va a empezar a aparecer la carpeta. Ya, está bien. De todas maneras, este primer paso es para crear la carpeta temporal en el sistema y esta es para decirle, ¿no?, al ERE, esta línea 62 es para decirle al ERE que estamos definiendo la carpeta temporal, la carpeta temporal vinculada a la librería FF, ¿no? Y esa carpeta temporal se encuentra en el disco C, en este lugar, ¿no? Justamente en mi caso dentro de la carpeta Big Data FFDF, ¿no? donde en teoría está la carpeta temporal creada, ¿no? Ese es nuestro paso 2. Entonces es crear un directorio y decirle que ese directorio lo vamos a usar como una carpeta temporal para la librería FFDF, ¿no? A partir de eso, como ya tenemos eso asignado y además estamos en el directorio de trabajo donde está el CSV de interés, que para nosotros es este del 13 de junio, hacemos la lectura de ese fichero. Pero ya no hacemos la lectura del fichero con el read CSV normal o tradicional del ERE. Lo hacemos con el comando alternativo que tiene justamente esta librería, ¿no? Lo hacemos con el comando read.csv.ffdf. csv.ffdf. Este comando es propio de esta librería FF y lo que hace justamente es interpretar que este es el archivo que nosotros queremos, lo particiona y toda esa partición lo guarda en la carpeta temporal y recién toda esa información a partir de esa carpeta temporal lo guarda en el objeto bd2, ¿no? que es el que nosotros queremos, ¿no? Esa es un poco la idea. Tiene muchas alternativas, ¿no? Tiene muchos comandos auxiliares muy parecidos al CSV en algunos casos, ¿no? Está el comando C para saber el identificador del separador, está el comando header para saber si la primera fila contiene las variables los nombres de las variables, y tal vez estas de acá, los últimos tres son los más los que hacen diferente un poco este comando. Porque están un poco vinculados a la partición que se va a generar, ¿ya? A la partición que se va a generar. El next rows de alguna manera está fijando, ¿no?, la cantidad de archivos auxiliares que se van a crear, ¿no? Es como llega una cantidad de datos, parte el archivo y carga la siguiente parte, ¿no? Llega una cantidad de filas, ¿no?, parte el archivo y pasa a la siguiente. Esa es un poco la idea de este next rows, ¿no? Es en qué momento se hacen las particiones de la base de datos. Este call class en realidad se está poniendo para evitar tener problemas al momento de cargar información que pueda tener conflictos, como normalmente la información cualitativa, ¿no? Códigos, palabras, textos, tienen problemas con este comando si es que no se define esta opción del call class, ¿no? Y este verbose, si no más recuerdo, vamos a ver ahorita la diferencia, está igual vinculada con la definición de las variables cualitativas, pero ahorita lo vemos, ¿no?
Voy a compilar la primera línea con un next rows básico puesto en 100.000. Ahí se está conectando the file. Veremos si es que tiene algún conflicto ahí. Yo creo que es porque no está identificando nuestra carpeta de trabajo. Que parece que no está haciendo eso. Ya. Si no funciona este comando system, en mi caso no está funcionando, voy a hacerlo manualmente. Ya voy a crear una nueva carpeta que se llame, por decir lo mismo, ffdf, ¿no? Esta carpeta es la que no logro encontrar, me dice ese mensaje del ERE. Esta carpeta es la que yo voy a definir como una carpeta de trabajo, ¿no? La ffdf. La vuelvo a definir, ahora sí no debería tener ningún problema en coser. A ver, esperemos que no. Está, ¿no? Compilado sin problema. Y lo interesante de esto es que se acaba de cargar una nueva base de datos, una BD2, ¿no? Que tiene otra estructura. Ya no es un data frame, tiene su propia estructura vinculada al FF, ¿no? Al FFDF, ¿no? Tiene su propia estructura. Podemos hacer lo mismo para el BD3, ¿no? Para el BD3, lo único que cambia acá es el comando del first rows. First row, ahorita les explico a qué se debe esto. Está cargando la BD3. Ya cargó la BD3, nos da un poco de estimado el tiempo. Y la BD4, ¿no? Que es otra manera también de cargar. Lo único que está variando son las opciones de bare rows y este next rows o first row, ¿no? Vamos a probar con esta que esté en 10.000 para la BD4. Acá para la de 10.000 tal vez se nota un poco mejor, ¿no? Esto de las particiones, ¿no? Lo que está haciendo es las parte y después las lee pedazo por pedazo y lo guarda en el BD4, ¿no? Y las guarda en el BD4. Veremos si no genera ningún error estas estructuras. ¿Qué está pasando internamente en el ERE? Pues creado manualmente que no nos está dejando el ERE por alguna razón cargarla, pero está bien, manualmente igual funciona. Estos son los archivos temporales que se están creando, ¿no? Que tienen justamente la idea de lograr el manejo de esta base. Se están particionando muchos archivos y después se cargan cada uno de estos archivos recién y eso los vuelve más livianos. Aquí están los archivos FFDF de lo que acabamos de poner, ¿no? Y ya terminado de cargar. Tengo tres bases de datos, ¿no? Tres bases de datos, la BD2, BD3, BD4. Todas son del mismo tamaño en el fondo, si se dan cuenta, 26.2 megas, 26.2 megas, 26.2 megas. Que ahí ya podemos ver un poco la ganancia respecto a la manera tradicional de leer, ¿no? En el BD1 está guardada justamente la base de datos con el ReadCSV del ERE, que pesa más o menos 90 megas, digamos, ¿no? Poquito menos tal vez por el factor de conversión. La BD2 pesa 26.2, la BD3 pesa 26.2 y la BD4 también pesa 26.2, ¿no? Una base de datos de 90 megas, que el ERE lo hubiera cargado en 90 megas, en nuestro caso la ha cargado como una base de datos de 26 megas.
Entonces acá ya es esta librería muestra ya una facilidad eh, una facilidad si quieren para reducir el tamaño de una base de datos, ¿no? Una opción. Para los usos de esta librería, ¿no? Para los usos de esta librería, tenemos que tener presente algo, ¿no? Lo primero es que este B de 2, del 2, 3 o 4, cualquiera de esas, ¿no? Le voy a poner str B de 2. Van a ver que no necesariamente está definida como un data frame cualquiera, ¿no? Si es que nos vamos a la cabecera del comando str que muestra la estructura de un objeto, acá nos da un poco la información de qué está cargando en el fondo, ¿no? Nos dice, bueno, es una lista de tamaño 3 que tiene un data frame virtual, ¿no? Este concepto de virtual en realidad dice que los objetos no se han cargado necesariamente en el ERE, sino que se están trabajando a partir de la carpeta temporal donde se han particionado los elementos. Esa es un poco la idea detrás de la librería FFDF, ¿no? Ahora, si nosotros queremos trabajar como trabajamos habitualmente con los objetos del ERE, podemos ver, digamos, BD2 peso. No necesariamente tenemos el mismo resultado cuando utilizábamos el BD1 del ERE, por ejemplo, ¿no? Acá aparecen en el ERE Studio, ¿no? Las variables y justamente tienen este objeto, si se dan cuenta, ¿no? Este símbolo, si quieren, ¿no? Este símbolo de una hoja medio, o de un rectángulo ahí, ¿no? Que de alguna manera denota que el objeto está presente acá en la base de datos, ¿no? Yo puedo ponerle BD1 del sexo y sobre esto quiero un table, por ejemplo, ¿no? Y me saco una tabla del sexo en esta base de datos. ¿Será que yo puedo hacer lo mismo con la BD2, que ya es un objeto diferente, ¿no? Que proviene de una estructura FFDF? Y me dice, no, hay un error, ¿no? No se puede encontrar la función chunk default, ¿no? No se puede hacer necesariamente estas cosas, ¿no? Perdón, ahí, ¿no? No está funcionando y no está funcionando ni el valplot ni la tabla, ¿no? A ver, veremos si es un tema de la lectura. Veremos qué pasa con la BD4, que es una de las que hemos leído casi al final, para ver si todo está bien. Ya, a ver, debería sacarme la tabla el resultado, pero no me está mostrando la tabla. Veremos si todo está en orden acá. Vamos a volver a cargar el primer archivo. Creo que no terminó de cargar bien esto. Y veremos el table del BD2. Ya. A ver, esto debería cargar. Déjenme cerrar mi sesión del ERE. Posiblemente sea algo que sea desconfigurado del ERE Studio. No debería tener problemas. Con eso voy a cerrar el programa, ¿no? A veces pasan estas cosas con el ERE. Lo mejor es reiniciarlo. Vamos a volver a abrir el ERE. No sé si ustedes, si me están siguiendo, les ha podido correr
esa tabla de sexo para el BD2, ¿no? No debería, debería correr sin problemas, ¿no? Sí, es un tema de Mier en realidad, entonces. A ver, déjenme abrir nuevamente. Si ves a James te corrió, así que sí, eso debería pasar. A ver, voy a irme desde acá. Librería, librería. Después cargamos la base de datos del CSV. Está todo bien. Sistema, opción y el BD2. Ya, a ver, veremos si el BD2 está ahí. Veremos si la tabla funciona del BD2. No, ¿por qué no me está reconociendo? A ver, denme un momento para consultar algo. Es un tema del RStudio que en realidad está fallando. Sí, a los demás también les corrió por si acaso. Ya, a ver, déjenme revisar, probar reinstalar esto. Lo que pasa es que hace un tema de versiones. Sí es un problema creo con mi RStudio. Ya, veremos si ahora instala. Este FFBase creo que es el problema, no, perdón. Ya.
El objetivo del fondo es reducir la información con la cual estaría cargada en el ERE, ¿no? Ese es finalmente el objetivo. ¿Ya? Así que mientras va corriendo esto les voy comentando algunos comandos que vamos a ir viendo acá. Si pueden, instálense esta librería que más tarde vamos a tener una propia. Esta librería que es la TikTok. Que es una librería útil para medir el tiempo. Ya es una librería bien útil para medir el tiempo de ejecución de los comandos, ¿no? Es una librería útil para medir el tiempo de ejecución de los comandos. Voy a reinstalarla para ver que no tenga yo problemas. Y es bastante sencilla, ¿no? Yo simplemente pongo un tick al inicio de una secuencia de comandos de las cuales quiero verificar el tiempo y al final pongo un toc, ¿no? Lo que pongo en el tick es simplemente una etiqueta de la secuencia que yo quiero evaluar en términos del tiempo, digamos, ¿no? A esta secuencia le voy a llamar FF, digamos. Esa secuencia le voy a llamar R porque es una tabla de la base de datos BD1, ¿no? Que es justamente utilizando el R original, digamos, ¿no? El comando readcsb del R. Esa es un poco la idea. Con la librería TikTok, aquí ya está funcionando. Y con esto puedo tratar de tener una aproximación al tiempo, ¿no? Compilo y me da una idea, ¿no? De 0.03 segundos, eso ha demorado en sacar esta tabla, el comando del R. Pruebo lo mismo para utilizar el archivo BD2. Ahí me dice una idea de medio segundo, ¿no? Lo mejor que puedo hacer en este caso es tratar de correr estos dos comandos consecutivamente, ¿no? Para que sea lo más comparable posible. Y van a ver que en la mayoría de los casos no estoy haciendo correr muchas veces. Estoy haciendo correr una, dos veces. Para el R, ¿no? Para el R tarda 0.03 segundos, ¿no? Para el R. Pero para el objeto que es, ¿no? FFDF, utilizando el comando table, tarda casi medio segundo, ¿no? 0.4, 0.48, 0.41, ¿no? Casi medio segundo. De alguna manera, utilizando el comando table del R, descompensa el tiempo de ejecución respecto a la base de datos cargada con el comando del R original, ¿no? Que puede ser una desventaja, digamos, ¿no? Si bien es cierto, estamos reduciendo una base de datos que en el R normalmente pesa 90 megas a 26, estamos perdiendo un poco en tiempo de procesamiento, ¿no? Bases de datos cargadas en el sistema, ¿no? Tardan 0.04 segundos para un resultado, mientras bases de datos cargadas desde el FFDF están tardando casi medio segundo, ¿no? Y la diferencia es fuerte, digamos, ¿no? 0.52 dividido entre 0.04. La librería FFDF está tardando 13 veces más, digamos, que una base de datos cargada en el R. Y ese tiempo puede ser en algún momento crítico, ¿no? Si es que tenemos un proceso mucho más largo. Para esos casos, ¿no? Para esos casos existen alternativas propias del FF, ¿no? Propias del FF. Un ejemplo es que para hacer tablas, ¿no? Para hacer tablas, la misma librería, la misma librería FF o la FF Base tienen dentro de sus distintos comandos, ¿no? Comandos alternativos a los del R para trabajar con estructuras FF, ¿no? Para trabajar con estructuras FF. Y uno de esos comandos es el comando alternativo para las tablas, ¿no? Que es el table.ff. Este va a ser exactamente lo mismo que la tabla, que el table del R,
pero un poco optimizado para objetos FF, ¿no? Que es el caso. Podríamos probar ahora los tres, ¿no? Podríamos probar ahora los tres para ver el tiempo de ejecución de los tres comandos. Para una base de datos leída con el R, para un comando del R para un objeto FF o un comando FF para un objeto FF, ¿no? Que tendríamos ahí los tres combos, ¿no? A ver, veremos una vez más. Una vez más. No hay una mejora sustancial, no hay una mejora sustancial, eso es cierto, ¿no? 0.6 el del R, 0.42 el comando del R con estructura FF y 0.41 digamos en la última corrida con el comando FF y base de datos FF, ¿no? Tal vez ahí tiene algunas complicaciones, pero esto lo podemos contrastar tal vez con más presión sobre la base de datos, ¿no? Con un poco más de presión. Presión, les digo, en el sentido de complicar un poco algunos cálculos. Tal vez pedirle una tabla un poco más compleja que esa, ¿no? Y ver cómo reacciona ante tablas más complicadas que esa, ¿no? Podríamos pedirle, por ejemplo, una tabla entre la edad y el sexo, por ejemplo, ¿no? BD1, edad. Una tabla de este estilo para ver si mejora de alguna manera, ¿no? Para ambas tablas. Ahora el BD2 con la edad, ¿no? Para ver cuánto tardaría estas tablas. Y el table FF también con la misma idea. Con BD2 pesos, edad. Nuevamente las pongo las tres para ver qué tal. 0.65 para el 0.65, 0.56 para el otro objeto, medio segundo, y 11 segundos para la base de datos del R. Ha subido un poco del R, pero las otras no tanto, ¿no? Siguen rondando los medios, el medio segundo, 0.56, 0.65, ¿no? Esa es tal vez una de las debilidades del FF, ¿no? El tiempo de procesamiento, ¿no? Porque lo que tiene que hacer ahora es recurrir a la partición de objetos y con esa partición de objetos botar un resultado, ¿no? Que habría que ver, ¿no? ¿Qué tal si nosotros cargamos un objeto mucho más grande, ¿no? No de 90 megas, sino de media giga, y vemos cómo reacciona en esos casos, por ejemplo, ¿no? Capaz ahí el R sea un poco más lento, ¿no? Que podríamos hacer el ejercicio tal vez con la otra base de datos de la última versión de la base de datos, ¿no? En realidad, la última versión de la base de datos que era, perdón, a ver dónde estoy, acá, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora con una base de datos de 60 megas de tamaño, digamos, como el archivo. Podríamos probar cargar, o bueno, podrían probar cargar esta base de datos y ver si mejora el tiempo de ejecución. Que ahí sí debería un poco mejorar el tratamiento del FF respecto a la función del R, ¿no? Porque ya su RAM va a estar más comprometida. Este otro archivo pesa casi 400 megas y habría que ver cómo responde la FFDF para eso, ¿no? Nosotros no lo vamos a hacer ahora por un tema de que posiblemente el equipo se cuelgue o igual va a ser un proceso un poco más lento en cargar eso. Pero a ver, veremos si nos da tiempo más tarde para tratar de cargarla al final de la clase, ¿ya? El comando class nos sirve para mirar justamente el tipo de objeto que tenemos nosotros en el R, ¿ya? El BD1 que se cargó con el React CSV es un objeto tipo DataFrame, ¿no? Esa es la clase de objeto que tiene. El BD2, en cambio, nos dice que la clase o el tipo de objeto es FFDF, ¿no? El objeto que tiene es FFDF. Entonces esto nos revela justamente que el objeto FFDF es otra cosa, digamos, es otro tipo de estructura, ¿no? Es otro tipo de estructura, es un data frames, digamos, con el uso de un FF, digamos, ¿no? Con el uso de esta librería FF. Podemos tratar de mirar algunas características de estas bases de datos, ¿no?
podemos tratar de ver algunas características de estas bases de datos. Y entre los comandos útiles, por ejemplo, para esto, entre los comandos útiles para esto, a ver, está el poder convertir a un objeto. No está reconociendo este objeto. FFDF. A ver, déjenme contrastar algo. Ya, está bien, esas son cosas que a veces pasan. Seguramente en las nuevas versiones de esta librería ya han descontinuado este comando, que es el as.dataframeFFDF, que tenía el objetivo de eh, el objetivo de cualquier objeto que sea FFDF, llevarlo a un objeto o convertirlo en un data frame del ERE, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? de este comando, pero creo que ya no está presente, ya no está dentro de los comandos que están para esto, ¿no? Vamos a ver, tal vez acá. Eso sucede muy frecuentemente con estos paquetes a veces, que a medida de que las versiones de las computadoras avanzan o a medida de que las versiones del programa avanzan, algunos de sus comandos se descontinúan, ¿no? Y sí, ¿no? Ya no está la opción de volverlo un data frame, por ejemplo, ¿no? Este comando ya no nos va a servir y ese lo usamos en el anterior semestre, ¿no? Así que capaz que esta parte no sea tan necesaria. Ya, vamos a saltar directamente esto lo voy a poner como comentario porque nos va a servir un poco esta mirada. Ya, bueno, esto sigue teniendo la misma idea del asDataFrame FDFDF. Este igual no nos va a funcionar ahora, no va a tener mucho sentido. Así que a ver, déjenme ver esto de acá, ¿no? Esto de acá ya no tiene mucho sentido por justamente eso. Ya. A ver, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, alguna tabla, ¿no? Alguna tabla con resultados específicos, digamos, en este caso, ¿no? De la BD1, que no se olviden que es la base de datos cargada con un comando original del ERE, ¿no? Que está definida como un data frame. ¿Qué tal si yo quisiera ver la media de edad por nacionalidad, ¿no? La media de edad por nacionalidad. Normalmente eso se hace con la familia apply, ¿no? Con los tapply. Puedo hacerlo en el ERE de esta forma, ¿no? La edad, la media de edad por nacionalidad, ¿no? Y ver más o menos qué es lo que sale. Ahí tenemos todos los países que están en esta base de datos de México y la media de edad que han salido resultantes de esto, ¿no? Uno podría ver que hay personas de Bolivia en esta base de datos que tienen en promedio 42 años de edad, ¿no? Puedo intentar hacer lo mismo con el BD2, ¿no? Que es un objeto ya, y no nos olvidemos que la clase del objeto BD2 es de tipo FFDF, ¿no? Es FFDF. Puedo tratar de hacer lo mismo y nos va a decir error, no puedes hacer esto, ¿no? Eso es porque ya funciones un poco más especiales del ERE, ¿no? Como toda la familia apply,
no tienen esta potencia, digamos, no están adaptados para este tipo de objetos, ¿no? Y ahí empiezan a ver los problemas, ¿no? Con interactuar con estos objetos. Si bien es cierto, hemos ganado en tamaño, ¿no? Hemos ganado en tamaño, estamos perdiendo en procesamiento y en el uso de algunos comandos, como el apply, ¿no? Para eso, de alguna manera, se busca algunas alternativas para salir, digamos, de esto, ¿no? Se trata de salir de esto finalmente. Y una de las opciones justamente es con el comando ffdf deploy, ¿no? ffdp deploy que, a ver, está, que tiene un poco el funcionamiento que tiene un poco el funcionamiento del apply, ¿no? Tiene un poco esa idea, pero sí requiere una construcción un poco más compleja, ¿no? El t-apply es relativamente sencillo, ¿no? Uno pone la variable cuantitativa de interés, en este caso la edad, pone la característica o la categoría por la cual quiere distinguir esta variable y pone la medida, en este caso la media, ¿no? La media por país o la media de edad por nacionalidad, ¿no? Esa es un poco la idea. Si yo quiero repetir esta secuencia en el R, o perdón, con los objetos ffdf, tengo que utilizar el comando ffdf-deploy, que lo que pide es tiene un poco la lógica del apply, pero pide un poquito más de trabajo, ¿no? Tenemos que darle la base de datos, ¿no? Que es la bd2, que es el objeto ffdf. Tenemos que darle la variable con la cual va a clasificar, que en este caso es nacionalidad. Y tenemos que construir la función con la cual va a hacer esa clasificación, ¿no? Y en esto de la función ya puede utilizar comandos propios del R, ¿no? En este caso se utiliza el summary by, que es de la librería doby, que hace justamente eso, ¿no? Va a agarrar la variable edad del bd2, va a cruzarla por nacionalidad, tal vez podemos incluir alguna variable más, como sexo, por ejemplo, ¿no? Y le va a sacar una medida, digamos, en este caso la media. Nosotros podemos utilizar algo un poco de este estilo, que es más complejo si se dan cuenta. Y toda la salida de esta programación la vamos a guardar en el objeto res, ¿no? Y en res están justamente esos valores, ¿no? Están por país, en realidad en el objeto res, que lo vamos a ver acá abajo, es otro objeto ffdf que tiene más información, ¿no? Acá nos está mostrando, a ver, vamos a ver el objeto res, mejor si lo vemos acá. Acá. Esta es una lista de 141 datos. Para cada uno de los países ha creado un objeto de tal manera que nosotros podamos un poco mirar los resultados ahí, por ejemplo, ¿no? Este objeto res nos está capturando, ¿no? Nos está capturando para los países según el sexo, las diferentes edades, ¿no? Las diferentes edades. Y lo está guardando en una tabla, ¿no? En este objeto, en este caso, en este objeto res, ¿no? Eh, ¿Por qué le es tan complicado hacer esto al objeto ffdf? Es porque al momento de hacer las particiones, cuando le pedimos una estructura más complicada como un apply, ¿no? Necesita vincular de alguna manera estos objetos para lograr las salidas, ¿no? Por eso cuando hacemos esto, de alguna manera nos dice, bueno, tengo que volver a unir de alguna manera algunas columnas parciales de las bases, hacer la función para que todo esté en orden y después juntar nuevamente todo el resultado y votar, ¿no? Y votar esto. Y eso es lo que está pasando finalmente, ¿no?
Lo que nos dice es justamente calcula los cortes, construye, digamos, los cortes según la ubicación, trabaja un poco estos resultados, después aplica la función que nosotros le estamos pidiendo y después finalmente junta todos esos resultados para una salida en un objeto tipo FFDF, ¿no? Si le preguntamos de qué tipo es el objeto que acaba de salir en res, es igual FFDF, ¿no? Podemos probar que también nos va con as.dataframe del res, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí podemos rescatar esa tabla que nos ha botado en el res, que era un objeto FFDF, donde tenemos por país y por sexo la edad promedio, ¿no? Ya utilizando un poco esta idea de juntar el equivalente del apply y el equivalente del summary by para hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, el concepto que trae el FFDF por detrás es reduce la memoria, pero a un costo de tener una estructura que hay que manejarla según lo que uno quiera mirar, digamos, ¿no? En este caso es un apply, digamos, ¿no? En este caso. Y igual, digamos, tiene como que comandos paralelos al al ERE, perdón, tiene comandos paralelos al ERE, ¿no? Para diferentes acciones que uno quiera. Acá hay otro ejemplo de esto, ¿no? Acá hay otro ejemplo de esto. El comando subset normalmente sirve para crear bases de datos partidas, digamos, ¿no? Es como sacar un subconjunto de una base de datos. Para el ERE, para una base de datos, digamos, tipo data frame, como el BD1, normalmente haría subset BD1, edad mayores a 60, ¿no? Con esto el objeto SS1 es una partición en realidad del BD1, donde guarda solamente a los individuos que tienen 60 años, más de 60 años. Lo mismo podría tratar de hacer con el BD2, ¿no? Un procedimiento de filtrado de este estilo. Y en el SS2 igual ha funcionado, ¿no? Se ha partido, dice un objeto, sigue manteniéndose los 26 megas, si se dan cuenta en este SS2 que acabo de ver. Habría que ver si se está haciendo la partición correctamente, ¿no? Sin embargo, existen alternativas, ¿no? Paralelas al subset, que veremos si se está trabajando normal, que es el subset FFDF, ¿no? Que en este caso está bien, ¿no? Que es exclusivo para hacer esa partición, pero bajo la lógica de la librería FF. Veremos el resultado, ¿no? Está bien, digamos, ¿no? Estamos igual haciendo la misma partición, sin embargo el tamaño no ha variado demasiado, ¿no? No ha variado demasiado, siendo que ya esta es una partición, ¿no? El SS3 es una partición. Y así podemos encontrar varios ejemplos del uso de la librería FF, ¿ya? Tal vez para terminar esta parte, se pueden guardar objetos FF, ¿no? Se pueden guardar objetos FF. Yo, por ejemplo, en este objeto res tengo un objeto FF, ¿no? Tengo un objeto FF. Si a partir de esto yo creara otros objetos FF y los quiero guardar después en una salida para el ERE, ¿no? Las puedo guardar también o las puedo guardar en un objeto tipo FF para que sean más livianos, ¿no? La alternativa más sencilla para eso es el comando save.fdf, ¿no? Con esto le estoy diciendo simplemente guardar el objeto res, ¿no? Guardar el objeto res. Puedo borrar el objeto res de la memoria y después puedo cargar todos los FFDFs que tenga guardados, ¿no? Todos los objetos FFDF que tenga guardados, ¿no? Estos tres, bueno, al menos estas dos líneas, este save me sirve para guardar objetos FF y este load FF me sirve para cargar objetos FF. También puedo convertir objetos ERE a estructuras FF, ¿no? Con el comando as.ffdf. El BD1 lo puedo guardar. A ver, veremos si acá si me deja y no me deja guardar.
Normalmente esto debería ser por esto. La fecha es la que está teniendo problemas. Ya, entonces cuando quiero guardar me está saliendo error, no puedes guardar, o sea, no puedes transformar en realidad un objeto R como objeto FF. Y eso es principalmente porque tengo que hacer un trabajo de tal manera que todas las variables de tipo cadena, ¿no? Todas las variables de tipo cadena del objeto BD1 en este caso, todos estos que aparecen como cadenas, que son texto, los objetos FFDF no lee cadenas, ¿no? Para ellos son o números o factores, o números o factores. Entonces, si quisiera guardar yo cualquier objeto del R y pasarle una estructura FFDF, tengo que cambiar todo esto, ¿no? Tengo que volver a todas las cadenas en factor. Entonces, para eso acá hay la línea 164 y 165 tiene ese objetivo, ¿no? De hacer una conversión de todos los que son de tipo carácter a factor, ¿no? De tipo carácter a factor. Ahora todos los que son de tipo carácter ya son factores, ¿no? Factor, factor, factor. Y ahora no debería tener problema el ACFFDF. Y sí, ya se acaba de guardar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha creado un nuevo objeto de D que ha convertido el BD1 en un objeto FF que tiene un tamaño un poquito menor, digamos, ¿no? A partir un poco de las conversiones de caracteres que hemos hecho acá, ¿no? Su tamaño es de 25.9 megas. Y la clase del objeto dd es FFDF, ¿no? Ya lo hemos podido convertir a un objeto FFDF. Este punto de acá, más que todo, está relacionado a que el concepto de estas clases FFDF están sumamente vinculados a que se está introduciendo una nueva estructura en el R, ¿no? Se está introduciendo una nueva estructura en el R que son estos objetos FF, ¿no? Estos objetos FF. Tienen el objetivo de volver más eficiente la memoria relacionado a archivos de gran tamaño. Y principalmente vamos a ver acá sus comandos. Introducen de alguna manera muchas alternativas para trabajar con este tipo de objetos. Principalmente esta librería FFBase, que es el que nos da los comandos para interactuar con estos objetos, ¿no? Si ven es el help de la librería FFBase, van a ver que están como con los comandos paralelos al R para trabajar con estos objetos, ¿no? Para hacer tablas, para hacer modelos lineales, de alguna manera un poco para identificar el tamaño de la memoria RAM que ocupan estos objetos, pero principalmente estos, ¿no? Para hacer medias condicionales, para trabajar con hacer acumuladas, para crear nuevas variables a partir de puntos de corte, para hacer los cuantiles, pero de estos objetos. Entonces, acá podríamos repasar todos los comandos vinculados a esto, ¿no? Que no es la idea, ¿no? El objetivo más que todo es presentarles que existe esta librería cuyo objeto es justamente reducir el tamaño que normalmente podría costarle al R cargar estos objetos, ¿no? Esa es un poco la idea. Hacia adelante es saber que para manejar estos objetos existen muchos comandos que están optimizados para manejar estos objetos, ¿no? Los principales están cargados justamente en esta librería, la FF base, ¿no? El FF base que tiene todos estos alternativas, ¿no? Uno de esos objetos, una de esas ideas, por ejemplo, podría ser trabajar con modelos lineales, por ejemplo, ¿no? Sería trabajar con modelos lineales. Para trabajar con modelos lineales, ¿no? Uno normalmente, simplemente como ejemplo,
si está con un objeto del ERE, que en este caso es el BD1, utilizaría el comando LM y podríamos hacer, ¿no? Edad vinculado con la librería, con la variable UCI, digamos, ¿no? Corre el modelo. Si quisiéramos hacerlo nosotros con un objeto FFDF, van a ver que algo está pasando, ¿no? Igual está funcionando. Pero esta librería o este objeto BD2 tiene su propia librería para optimizar de alguna manera los modelos lineales, ¿no? Y la alternativa para objetos BD2, ¿no? De tal forma que cuando tengamos objetos un poco más grandes esto sea más eficiente, es este comando, biglm.ffdf. Que van a ver es un tanto... A ver, aquí nos está marcando ahora error. Y nos está marcando los problemas con el BD3. Está identificando valores perdidos en la base de datos. No deberíamos tener problema con este. A ver, veremos este particular. Claro que es este. Y que no nos está trabajando muy bien con esto. Vamos a probar con otro objeto que sea el DD. Tampoco. Ya. Es un tema de volver a instalar esto. Extraño que nos quiera correr. Es un tema de instalación mía que lo voy a volver a instalar. Ya, ahora sí. Veremos si ahora funciona sin problema. Y no, tampoco está corriendo. Ya, ese es un tema más de instalación mía que otra cosa. Pero de todas formas, este BigLM es el equivalente al LM, ¿no? Para objetos exclusivamente FF, ¿no? Para objetos FF. Entonces eso puede quedar ahí como ejemplo más que todo. Y así podemos pasar a lo siguiente, ¿no? A ver, hasta acá es el objeto de la librería FFDF, ¿no? Que es una alternativa bastante interesante para saltarnos algunos casos, ¿no? Para ver más o menos cómo el ERE va trabajando con esto. Y tal vez el mejor escenario acá que les puedo mostrar para trabajar con estos objetos sería cargar la librería más grande, ¿no? O por lo menos la base de datos más grande que tenemos.
voy a cargar la base de datos de media giga, ¿no? Para que vean más o menos cómo la va a tratar esa. Esperemos que no ocurra nada extraño ahí. Es esta la base de datos de casi media giga, ¿no? Son 400 megas, ¿no? Veremos cómo el ERE responde ante esta base de datos. Esto es del 2011-15. Se va a llamar MX1 2011-15. Voy a borrar todo lo anterior para que no saturemos la memoria del equipo. Ya. Y esta la voy a contrastar contra la del ERE, ¿no? Ahí está, ¿no? Probamos la del ERE primero para ver cuánto ocupa en memoria. Esperemos que todo salga bien. Eso que no es tan grande, digamos, ¿no? Son 400 megas, no es ni una giga. Ahí está, ¿no? Cargó. Esta base tiene 2.610.000 registros, ¿no? 6.610.000 registros. Vamos a ver el tamaño de esta base de datos, cuánto ocupa dentro del ERE. MX0 dividido entre 10 elevado a la 6, ¿no? En el ERE, dentro del ERE, pesa 616 megas, ¿no? 616 megas. ¿No? Más de media giga ya está consumiendo en RAM esta base de datos. Probaremos con la base de datos como un objeto FFDF, ¿no? Para ver si no tiene, para ver qué tal, ¿no? A ver, solamente tal vez como comentario, el call class y el verbose son dos alternativas que se ponen normalmente cuando la base de datos tiene textos, ¿no? Tiene texto y es para un poco evitar que no funcione bien la lectura de estas bases de datos, ¿no? Y este del free rows o el next rows es en realidad para definir las particiones que va a tener, ¿no? Cuando yo le pongo -1, en realidad le estoy diciendo que no necesariamente existe una partición, ¿no? Bueno, no necesariamente existan muchas particiones, sino que trate de cargar el archivo de una, digamos, con las particiones necesarias que vea el ERE, ¿no? Puedo también yo definir el número de particiones poniendo el next rows, por ejemplo, ¿no? El free rows -1 tal vez es el más estable, digamos, cuando uno carga. A veces, el anterior semestre nos ha pasado que poníamos algún número en específico y se colgaba, ¿no? Tenía algunos conflictos. Pero con este parece que rows -1 no le pasa mucho de eso. Y ahí vamos a comparar este versus el otro, ¿no? Obviamente va a tardar porque es la primera vez, en este caso está partiendo la información y todo lo demás, ¿no? Y ya está, ¿no? Me dice que ha cargado en más o menos 2 minutos esta. Y
ya está por terminar y terminó. Y aquí se ve mucho más la diferencia, ¿no? El objeto DR pesa casi 600 megas y el objeto FF pesa 167 megas. Es casi cuánto es, un quinto, tal vez un poquito, un poco menos, ¿no? De lo que pesa el objeto en el R. Podemos aquí intentar pedirle lo mismo de antes, ¿no? Un table del mx0 de la variable sexo para competir, digamos, para comprobar esto, ¿qué tal, no? Versus el mx1, ¿no? Que sí, digamos, no está tardando un poquito más, pero ocupa menos espacio en memoria, ¿no? Capaz que esa sea la ventaja. Siga teniendo ese problema, digamos, ¿no? Entre el M0 y el MX1. ¿No? Pero en términos del espacio de memoria que ocupan, hay una gran ventaja, ¿no? Hay una gran ventaja entre los dos, ¿no? De estos dos objetos. Tal vez lo que sí les puedo sugerir hacia adelante es que, a ver, voy a traerme una hojita de, bueno, voy a borrar primero estos objetos en memoria porque si no se va a colgar se va a poner muy lento el equipo. Si quieren ir por esta vía para manejar objetos en el R, ¿no? Si quieren ir por esta vía para manejar objetos en el R, van a ver que hay harta documentación del FFDF en internet, ¿no? Hay harta documentación del FF eh, en el internet. Podemos ver, principalmente si lo vinculan, ¿no? FF, Big Data, ¿no? Hay ejemplos de usuarios que han trabajado con bases de datos de 20 gigas, ¿no? Que las han logrado bajar a 2, 1 y media con esta librería, ¿no? Justamente, ¿no? Manejando bases de datos grandes, un ejemplo con la librería FF, manejando la memoria eficiente, Big Data con el objeto FF, ¿no? Era una corriente muy buena esto del FFDF hasta el uso del Hadoop o el Spark. Era una gran herramienta, ¿no? Sigue siendo una gran herramienta, ¿no? Sin necesidad de entrar al Spark, ¿no? Porque han visto que fácilmente una base de datos que para el R pesa 600 megas, el objeto FFDF lo baja a 160, ¿no? Que está bien, digamos, ¿no? Está súper bien, ¿no? Eh, y van a ver justamente todavía varios artículos que utilizan esta opción para trabajar con bases de datos grandes, ¿no? El tiempo de ejecución siempre sigue un problema porque se está trabajando con grandes volúmenes de datos, ¿no? Se está trabajando con grandes volúmenes de datos, ¿no? Esa sería el primer paquete que vemos, digamos, un poco cómo se carga cómo se cargan objetos de esta estructura y bueno, la puerta abierta para ver que hay hartas opciones para trabajar con estas estructuras, ¿no? Tal vez lo que vale la pena mencionar ahora hacia adelante es hay otras librerías que hacen esto, ya que tienen un poco la misma idea del FFDF, eh, que tal vez no las vamos a ahondar demasiado, solamente la voy a mencionar acá, que es por ejemplo la librería Big Memory, ¿no? La librería Big Memory, que tiene sus limitaciones, por eso no vale la pena entrar a mucho detalle con esta librería, ¿ya? La librería Big Memory, a diferencia del objeto o de la librería FF que habíamos visto antes, esta a, está estrictamente orientada a trabajar con objetos homogéneos.
ya no necesariamente con bases de datos, ¿no? Con bases de datos que tienen información de factores, información cualitativa, ¿no? De texto, no trabaja bien con esas bases de datos, no está orientada a esas bases en realidad, ¿no? Esta librería Big Memory lo que trata de hacer es igual, digamos, convertirle en otro objeto dentro del ERE, ¿no? Convertirlo en otro objeto dentro del ERE. A ver, acá les muestro rápidamente para ver si es que no hay ningún problema. Lo que hace es, acá les voy a mostrar esto. Ahí está, a ver. Como son números, como solo trabaja con una estructura heterogéneas, en este caso números, lo que la librería Big Memory hace es tratar de comprimirlos recodificando internamente un poco la construcción de estos objetos. Y sí los reduce, sí los vuelve mucho más pequeños, ¿ya? Sí los vuelve más pequeños, ¿no? Este es un ejemplo bien sencillo con la base de datos de las elecciones del 2019, donde podemos ver un objeto BD1 que tiene, tal como en el caso del ERE, digamos, puros números, pero es un objeto ERE, que para el ERE pesa 7 megas, ¿no? Para el ERE pesa 7 megas. Y acá tenemos un objeto BD2 utilizando o convirtiéndole un objeto eh, big, digamos, un objeto big, ¿no? De esta librería Big Memory. Ese tamaño se reduce, es más pequeño que una mega, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? No se puede ver el tamaño. Si lo comparamos en tasas de relación, ¿no? El objeto del ERE versus este objeto Big Memory es 10.000 veces más grande que este. Es 10.000 veces más grande que este. Eh, Esto es un buen paquete, este es un buen paquete el Big Memory, pero hace lo mismo que la librería FFDF, ¿no? Hace exactamente lo mismo que la librería FFDF. Introduce un nuevo objeto, ¿no? Introduce un nuevo objeto. Antes teníamos un data frame, ¿no? Teníamos un data frame. Ahora, a partir de esto, ¿no? De convertirlo a un objeto Big Matrix en este caso, ¿no? Que es parte de esta librería Big Memory, tenemos otro objeto, ¿no? El tipo de objeto con el que trabajamos ahora ya no es FF, es un objeto Big Memory, ¿no? Entonces, como estamos convirtiendo esto ahora a otro objeto, ¿no? Ya es un poco más complicado en estos casos trabajar, ¿no? Porque igual tenemos que eh, utilizar comandos específicos o comandos alternativos que se han creado para este tipo de objetos, ¿no? Y ahí hay una gran cantidad de librerías que están vinculadas a este tipo de objetos. El Big Tabulate, Big Analytics, Big GLM, Big Starts, Big Algebra, Big PCA, ¿no? Todas estas librerías están construidas con el objetivo de manejar objetos Big Memory, ¿no? Todas esas están construidas con el objetivo de trabajar con objetos Big Memory. Y ahí es nuevamente la idea de que el espacio hacia adelante, digamos, para trabajar con estos objetos es muy grande. Depende mucho de lo que uno quiera hacer, ¿no? Depende mucho de lo que uno quiera hacer. Este capítulo más que todo es para mostrarles al menos las estructuras que están orientadas a bajar esto, ¿no? Uno es la librería FF, que los convierte en estructuras FF. La ventaja de esa es que acepta tanto números como factores. Y está esta otra, que vendría a ser la librería Big Memory, que solamente acepta objetos homogéneos, ¿no? A lo mucho, si es que uno tiene una base de datos, debería cargarle solamente objetos numéricos, porque solamente con esos va a trabajar, ¿no? Ahí tal vez no es lo mejor tener texto, sino tener puros números y todavía puede sacarle provecho a esta librería. Y en términos de tamaño han visto lo que puede hacer, ¿no? Han visto lo que puede hacer. Yo acá podría sacar summary del BD1 y summary del BD2, ¿no? Si se dan cuenta, el BD1 es un objeto del ERE, que el summary saca sin problemas. Para el BD2 no me va a sacar, solamente me va a decir es un objeto B-matrix y nada más, digamos, ¿no? No me dice muchas cosas, me dice estructura S4, ¿no? Es una estructura un poco más compleja dentro del ERE. Y para acceder y manejar este tipo de estructuras, bueno, pues tengo que recurrir a alguna de estas opciones de acá, ¿no?
Lo mismo si quisiera hacer un modelo lineal, ¿no? No voy a poder hacerlo tan directamente porque no es una estructura convencional del ERE, ¿no? Es una estructura especial que se tiene que trabajar con comandos específicos para ella, ¿no? Y ahí lo bueno es que hay una gran infraestructura en esto, digamos, ¿no? Una gran infraestructura en esto. Veremos si ahora nos funciona esta, que era la Big Matrix, que debería ser esta, ¿no? Nuestra regresión, la Big Analytics. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, con la Big Analytics más la Big LM, recién corre el comando Big LM Big Matrix, que es para hacer una simple regresión, ¿no? Del CCMNR con la base de datos BD2, ¿no? Que es una clase Big Memory, ¿no? Y ahí no sale una estructura muy similar a la que nosotros tenemos en el ERE, pero estamos obteniendo, ¿no? Los coeficientes, el p-valor y los estándar de esta librería, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos grandes paquetes que si trabajamos con estructuras homogéneas o con estructuras complejas, podemos explorar más a fondo, ¿no? No sé si hasta acá tienen consultas, preguntas, comentarios. No, todo bien. Ya. Entonces, a ver, para terminar tal vez esta parte, lo último es tratar de ver la otra pata, digamos, dentro de lo que nos interesa cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, ¿no? Son dos cosas que normalmente queremos mejorar. Uno es, tenemos problemas con grandes bases de datos que el programa no puede leerlos fácilmente. Ahí el Big Memory o el FF van a solucionar haciendo que el tamaño que formalmente normalmente cargaría un objeto los vuelve más pequeños, ¿no? Con sus respectivas características, ¿no? Es un tema de tamaño, digamos, ¿no? El segundo es un tema relacionado a velocidad, al tiempo de ejecución. No solamente me interesa reducir el tamaño, sino que cuando uno haga un procesamiento, ese tamaño sea mucho más reducido, ¿no? Sea mucho más corto. Y ahí entra de alguna manera las alternativas que existen en esta conceptualización, y en este caso entra la librería Parallel en el ERE, ¿no? Y entra el concepto de la paralelización, ¿no? Que tiene un poco la idea de tratar de saltarnos el problema del ERE de que hace todo de forma lineal, ¿no? Ejecuta un comando para hacer otro, ¿no? Lo mismo internamente, tiene que dar un procedimiento para hacer otro. Entonces, esta librería Parallel tiene el objetivo de un poco solucionar eso, ¿no? Trata de atacar justamente el tiempo de procesamiento, ¿no? El tiempo de procesamiento. ¿Cómo lo trata de hacer? A partir de los cores que tiene disponible la computadora, ¿no? Trata de dividir el trabajo en los cores de la computadora para un poco solucionar eso, ¿no? Dado que el ERE, por definición, solamente trabaja en un core, ¿no? Solo trabaja en un core. Ahora, tal vez a ver, veremos, tal vez lo más dificultoso de esta librería, ¿no? De la librería Parallel, es la utilidad que nosotros le podemos sacar, ¿no? Me voy directamente a la Parallel. Todo esto de aquí en realidad es un resumen un poco de lo que se había visto antes. Es que tanto la librería Big Matrix, la FF, bueno, y el concepto de las FF, junto con la Parallel, ¿no? Junto con la Parallel,
tratan de, tratan de solucionar justamente los problemas que tiene manejar grandes volúmenes de datos en tamaño y velocidad. Pero no necesariamente de forma integrada, ¿no? No necesariamente de forma integrada. Y está mucho más restringido al sistema operativo, ¿no? La librería Parallel no funciona en Windows muy bien, ¿no? O sea, este objetivo de utilizar cores diferentes para volver más rápido el procedimiento, no lo vamos a poder ver en máquinas Windows, ¿no? Sí podríamos hacerlo en máquinas Linux, ¿no? En sistemas Linux esto se podría ver fácilmente, e incluso se podrían hacer múltiples tareas paralelamente, ¿no? Uno puede darle una actividad al core 1, otra al core 2, otra al core 3, digamos, ¿no? Se puede hacer eso en máquinas Linux, donde puede identificar eso, ¿no? Así que justamente una de las debilidades de esta librería Parallel es que no necesariamente funciona bien o con toda su potencia en Windows. Así que no sé cuán buena sea que entremos en detalle en esta librería, ¿no? Acá hay algunos comandos que se muestra justamente para aprovechar esta idea de los cores, pero lo malo es que no tiene mucho sentido en Windows. Esto funcionaría muy bien en sistemas Linux, ¿no? Para ver un poco el uso de esto. Y igual, ¿no? Igual que el anterior caso, yo necesito recurrir a algunas aplicaciones específicas para que trabajen con estos comandos, ¿no? No es tan directo, digamos, no es que puedo utilizar códigos del ERE para trabajar con objetos que han sido definidos dentro del concepto de la paralelización, ¿no? Y mucho menos los puedo combinar necesariamente procesos de paralelización con Big Matrix o con el FF, ¿no? Entonces, no, ahí, digamos, se empieza a visualizar justamente las limitaciones del ERE, ¿no? Que es un poco las dificultades, un poco es que esa es un poco la idea de este capítulo, ¿no? Ver hasta dónde podemos llegar con el ERE mismo, ¿no? Y sus librerías, sin recurrir a otras estructuras, aún a otros programas adicionales, ¿no? Y el Parallel tiene esa limitación, ¿no? Tiene esa limitación. Eh, Nuevamente, acá si uno quisiera utilizar el Parallel, que nuevamente era bastante popular cuando salió, ¿no? Este salió más o menos cuando el ERE estaba en su versión 2.14, ¿no? Ese es más o menos su lanzamiento. No olvidemos que ahora estamos en una versión un poco más avanzada, ¿no? Del ERE. Veremos si nos corre acá. Por ejemplo, para definir la librería Parallel, hay muchas otras opciones que tendría que también trabajar, digamos, para trabajar y sacar el máximo provecho. Y existen igual otro menú de librerías que están orientadas a mejorar el funcionamiento del Parallel, ¿no? Así que tal vez no vale la pena entrar mucho a detalle en esto, porque creo que la mayoría usa Windows, ese va a ser un problema, y porque en realidad es preferible enfocar a partir de todo lo que hemos visto ahora, digamos, que tiene justamente sus complicaciones, ¿no? Aparte de saber ERE, y aparte de conocer estas librerías FF y cargarlas, tengo que aprender los comandos exclusivos para cuando use estos objetos, ¿no? Y ese ya es una restricción, porque es entrar más a fondo, pensar en el proceso que uno tiene que hacer como tal, ¿no? Que no es lo mejor, ¿no? Y a partir de eso, la buena noticia es que el Spark es una alternativa muy importante, que conjunciona los dos conceptos que hemos visto. Reduce memoria y tiene procesos paralelos con este concepto del MapReduce, ¿no? Eso nos va a ofrecer el Spark. Y el Spark trabaja e interactúa con el ERE perfectamente, ¿no? Así que el Parallel, el Big Memory, el FF son buenas alternativas que tienen su costo, digamos, de aprendizaje interno, porque hay que vincularlos con más librerías para que funcionen bien y aprovecharlas al máximo.
pero aún así no se pueden combinar entre ellas necesariamente, ¿no? Así que el Spark es una herramienta mucho más completa en ese sentido, ¿ya? Así que yo prefiero cerrarlo el tema 4 acá para no darle muchas vueltas a estas librerías que formalmente no las vamos a utilizar en realidad en la práctica tanto. Y prefiero que desde el día miércoles nos enfoquemos completamente al Spark, ¿ya? Así podemos ver, ahí vamos a poder comparar los tiempos de ejecución, los tiempos de lectura, cómo podemos cargar bases de datos muy grandes, ¿no? De 2 3 4 gigas sin problemas, ¿no? Siempre y cuando el Spark esté instalado correctamente, ¿no? Así que no sé si hasta acá tienen consultas o preguntas. Sí, dale, Carlos. Ya, en realidad, digamos que tienes una base de datos de unas 4 gigas, ¿no? Eh, en el ERE, cargar esas 4 gigas más el tiempo de ejecución va a ser nomás moroso, ¿no? Va a ser nomás moroso. Pero en el Spark, ¿no? En el Spark, ese procedimiento en la misma computadora lo puede hacer más rápido, ¿no? Lo puede hacer más rápido, tanto el cargado como la generación de los datos, ¿no? Ahora, más aún, digamos, ¿no? Pensar en una base de datos mucho más grande, digamos, ¿no? Una base de datos de 20 gigas, ¿no? El ERE no lo podría hacer, o sea, la computadora por más que tenga 16 gigas de RAM no lo va a poder hacer. Por más que tengas una base de datos de 10 gigas, tampoco la computadora, el ERE lo va a poder hacer, ¿no? Pero el Spark sí, ¿no? El Spark sí lo va a poder hacer. Porque cuando veamos lo del Spark, para empezar nosotros le podemos decir cuánta memoria RAM queremos dedicarle exclusivamente al Spark, ¿no? Entonces ahí va a ser una primera relación, digamos. Lo segundo es que cualquier base de datos cuando la cargue va a terminar siempre reduciéndola, volviéndola más pequeña. Ahora, no siempre más pequeña, digamos. Hay limitaciones, digamos, ¿no? Tal vez una base de datos de 30 gigas en una computadora de 8 gigas de RAM, por más que utilicemos el Spark, no la va a poder contener ahí, ¿no? No la va a poder contener ahí. Y si la contiene, el procedimiento o el tiempo de ejecución va a ser muy lento, ¿no? En esos casos, lo que se recomienda es tratar de utilizar al menos 2 equipos, o 3 equipos, o 4 equipos. Conectarlos en serie, los 4 equipos, y aprovechar ahí el RAM de los 4 equipos para analizar una misma base de datos, digamos, ¿no? En una especie de, en un concepto tal vez de servidores múltiples, digamos, ¿no? Un data warehouse ahí conectado. Eso, eso básicamente. Sí, ¿se entiende? Más o menos. Ya, súper. Entonces, no sé cómo les ha ido con el Spark, si han logrado instalarlo, o si alguien ha podido correrlo sin problemas. De todas maneras, les he dejado las instrucciones en la clase la anterior, ¿no? En el Telegram. Traten de verlo, por favor, para el día miércoles, porque el miércoles ya vamos a entrar al Spark, ¿no? Se pueden hacer varias cosas con el Spark, ¿no? Incluso el anterior semestre llegamos, creo que, poco ver a solamente algunas partes descriptiva más que todo, pues se puede llegar a hacer ya procesos de minería de datos mucho más ambiciosos, ¿no? Y mucho más intensivos. Así que para la siguiente clase, por favor, traten de descargarse el Spark y ver si está funcionando. Y si no, le vamos a dedicar casi la primera media hora solamente a ver que todos tengan instalado el Spark. Y lo segundo es, les voy a pasar un enlace también un enlace les voy a pasar al Telegram para que se descarguen algunas bases de datos. Mejor si se tratan de descargar la mayoría de los archivos que les voy a pasar
para ir viendo un poco cómo funciona el Spark, ¿ya? La idea ahora es un poco tratar de ponerla en conflicto a la computadora para ver hasta dónde puede soportar, digamos. Y para eso necesitamos una base de datos grande, ¿no? Así que ahí vamos a tratar de utilizar la base de datos de importaciones y exportaciones que tiene el INE. Y a partir de esa base de datos podemos ver algunos ejemplos del Spark, ¿no? Les voy a mandar un enlace donde están esos archivos, que creo que son Excel. La idea sería que se descarguen al menos unos 10, ¿no? Y después veamos justamente los ejemplos sobre esos archivos. Ya, así que terminemos la clase acá y nos vemos el día miércoles para ver en la primera parte de la materia, por lo menos la instalación del Spark. Sí, dale. Para la instalación. Ya, ya, súper. Sí, yo creo que lo puedo preparar. Lo voy a tratar de preparar y lo que quisiera más que todo es que revisen los pasos y si en algún momento les sale alguna falla, me manden la falla porque el problema de esto en realidad son las distintas eh, errores de instalación que pueden aparecer según las computadoras. Y ahí hay que mirar las alternativas para solucionar eso. Pero de todas maneras, sí, yo creo que puedo tratar de hacer así un video corto para la instalación del Spark en el ERE. Y les mando, ¿no? Para ver un poco la que me ha funcionado a mí, digamos, ¿no? Que no necesariamente tal vez les funcione a ustedes. Ese es un poco el tema por un poco que todos tenemos equipos diferentes, ¿no? Ya, entonces voy a anotarme para preparar un video corto para el miércoles. Y si no, porfa, vayan intentando y me escriben, ¿no? Me escriben para ver cómo va su instalación. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, tal vez, comentario? Ya, súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día miércoles con esta batería. Nos vemos. Chao, chao.